Veamos a continuación algunos ejemplos del uso de los conectores lógicos. Para ello vamos a utilizar una tablita en la cual tenemos nombre, origen, sitio donde viven, trabajan, estudian, edad y fecha de inscripción de una serie de personas. Y vamos a colocar unas marcas de verdadero a los que cumplan unas determinadas condiciones. Empecemos con algo, por ejemplo, simple. Vamos a colocarle un 1 aquí en marca 1 a aquellos que cumplen, que trabajan y estudian de toda esta lista. Vamos a determinarlo. Vale la pena aclarar que en el campo trabaja se han colocado datos de sí y no, mientras que en el campo estudia se han colocado datos de falso y verdadero. Entonces, por ejemplo, para marcar los que trabajan y estudian, haciendo uso de los conectores lógicos, lo único que tendríamos realmente que hacer es crear una condición en la cual inicialmente de verdadero para aquellos que trabaja y estudia. Eso lo hace fácilmente el condicional, perdón, el conector y. Entonces decimos igual y decimos esta celdita donde se coloca el valor de trabaja, que es la de 15, que sea igual así, y adicionalmente nuestro segundo valor lógico que queremos en este caso que sea el valor de estudia. Aquí no tenemos que hacer comparación porque como es un valor lógico simplemente colocamos el valor. Entonces aquí no estamos diciendo E5 igual a verdadero, aunque podríamos hacerlo, E15 igual a verdadero, aunque podríamos hacerlo, sino con el simple valor de E15 que contiene un valor lógico sería suficiente. Entonces nosotros cerramos y obtenemos, por ejemplo, para este caso que es alguien que trabaja y estudia, entonces nos da verdadero. Cuando copiamos la fórmula, vemos que los que alguna de las dos no la cumple, por ejemplo este segundo tiene como condición de que estudia verdadero, pero en trabaja tiene no. Al revés está el siguiente, tienen en trabaja un sí, pero hay falso en estudia, y así sucesivamente. Entonces nosotros vemos que cumplen una u otra, pero no cumplen ambas, y solamente los que cumplen ambas, entonces les aparece verdadero. Entonces esa es una forma, por ejemplo, de colocar el valor, marcar como verdadero los que cumplen exactamente ambas. Esa es una característica de i. Ese i ahora lo podemos nosotros enmarcar dentro de otra función, por ejemplo un condicional sí, para que dé el efecto de colocar lo que nosotros deseemos a los que cumplen la condición. Entonces aquí simplemente le agregamos el sí, abrimos paréntesis y como prueba lógica dejamos el contenido de toda la i. Allí colocamos punto y coma después el valor si verdadero. Queremos que coloque 1 a los que cumplen y que coloque, por ejemplo, 0 a los que no cumplen. Damos enter, entonces para el primero nos ha colocado el 1 y solamente donde cumple coloca 1, en los otros coloca valor de 0. 1 para los que cumplen de nuestra lista con los dos criterios. Esa es básicamente la forma como nosotros trabajamos este tipo de condicionales. Veamos otro ejemplo. Aquí en esta hoja tenemos bastantes ejemplitos para observar afortunadamente. Uno un poquito más complejo. Vamos a localizar cuáles son de origen griego, que viven en Bogotá y que estudian. También lo vamos a hacer en esta casilla donde tenemos estas marcas. Entonces vamos a colocar aquí los valores de cuáles son los griegos que viven en Bogotá que estudian. Aquí tenemos básicamente diversas condiciones, una condición que se refiere al origen, otra condición que se refiere al sitio donde viven y una condición que se refiere y otra condición que se refiere a si estudian o no. Aquí está pidiéndose que estudien. Entonces nuestro condicional inicialmente lo haremos en la misma forma, diremos igual y abrimos paréntesis y empezamos mirando las condiciones. Primera, que sean griegos. Entonces, que la celda donde está el origen contenga la palabra griego. Nuestra segunda condición es que diga que el sitio donde vive sea Bogotá. Entonces, la celda que contiene el sitio donde vive, que contenga la palabra, esto debe ir, es un texto, debe ir entre comillas,
Bogotá, solo el BOC, porque en todas hemos colocado esos valores. Si escribimos completamente Bogotá, veremos que no encontrará el dato y nos reportaría como falso. Y el tercero, que el campo estudian sea verdadero. Aquí recordamos entonces que no necesitamos escribir que la celda E15 sea igual a la palabra verdadero, sino simplemente colocamos la celda E15 porque ella de por sí contiene valores lógicos. Luego no requerimos hacer ninguna comparación allí. ¿Listo? El primero es griego, es de Bogotá y estudia, entonces por ello nos apareció verdadero. El procedimiento de copia y observamos los resultados. Al parecer es el único que cumple con las condiciones. Bueno, aquí tenemos otro que cumple con las condiciones. Realmente no son muchos más los que cumplen con las condiciones. Hagamos uno un poquito más complejo. Este segundo. Los que no viven en Bogotá ni en Cali, que ni trabajan ni estudian. Pese a que diga que no hacen una u otra cosa, realmente esas son simplemente operaciones que nosotros le haremos a la hora de seleccionar el campo, es decirle que no sea así. Pero realmente incluye tres tipos de condicionamientos. Uno, el primero que tiene relación con el sitio donde viven. Por ejemplo, Bogotá y Cali. Ese es uno de los puntos que tenemos que considerar. Que no sea esos, ni uno ni otro. Otro, que no trabajen. Otro, o sea, relacionado con el sitio, con trabajar. Y otro, con estudiar. Veamos entonces cómo lo solucionaríamos. Entonces, primero, el tema de Bogotá y Cali involucra unas condiciones que terminan siendo excluyentes. Realmente sabemos que, que debe ser es que no sea Bogotá o Cali. Eso es lo que realmente tenemos que decir y eso será el no viven en Bogotá o Cali. Y adicionalmente en conjunto, a eso sí, y que cumplan la condición de no trabajar y que cumplan la condición de no estudiar. Entonces tenemos bastantes operadores acá en este pequeño ejemplo. Entonces empezaremos a ver cómo las escribimos, así tengamos que hacerlo por partes. Entonces, primero, hay tres condiciones que deben cumplirse. La condición de sitio de trabajo, la condición del sitio donde vive, la condición de trabajo y donde estudia. Se pide que se cumplan simultáneamente. Luego, para ello, nosotros utilizaríamos una I, que es lo que primero va a marcar, que se cumplan las tres tipos de condiciones. Ahora bien, en cuanto a la del sitio donde viven, está diciendo es que no sea ellos. Entonces aquí tenemos un primer no. Y decimos que el sitio donde vive sea igual a Bogotá punto y coma, pero este no es de que sea Bogotá o Cali, entonces aquí nos falta otro operadorcito, entonces lo incluimos acá y ahora sí, que no sea o Bogotá o que el sitio donde viven sea Cali. Cerramos aquí comillas, cerramos y vamos leyéndolo. Entonces, o Bogotá o Cali, no. Y ahora sí la otra condición que nosotros coloquemos. Aquí cerramos el o, podemos ahora cerrar el no. Decimos punto y coma. Vamos a la siguiente condición, que no sea trabajen, o sea que el campo trabaja, puede ser que no sea así o que simplemente sea no. Es más fácil decirle que simplemente sea no. Entonces la celda de trabaja sea igual a no. Punto y coma. Veamos, aquí hay algún paréntesis. No fue cerrado. Entonces tengo el o hasta acá. Veámoslo a ver, comprobemos a ver cuál fue el que se cerró acá. Aquí alguna cosa, no le colocamos el no. Y veamos nuestro tercer término. Nuestro tercer término es que no estudien, o sea, simplemente negamos nuestro tercer término, que no sea estudiar.
y aquí cerramos nuestro último paréntesis, lo que allí ya quedaría, a menos que haya un errorcito. Si aquí tenemos un error, la palabra Cali, no le cerramos las comillas. Ahora sí, por ello nos reportaba que faltaba un término aquí dentro del O. Aquí ya está dentro del I el segundo término. Este es el tercer término de la I que teníamos originalmente. Cerramos paréntesis y estuvo. Entonces solo nos marcará con verdadero los que cumplan las tres condiciones. Entonces, por ejemplo, este es de Cartagena, no trabaja y no estudia, y por ello nos da verdadero. En los otros casos, por ejemplo, este es de Bogotá, trabaja y estudia, nos debe dar falso. De Cali, no trabaja, bueno, en fin, creo que aquí ya podemos ver la forma como lo utilizamos. Y todo el anterior condicional lo podemos colocar incluso dentro de una dentro de un sí, para que coloque, por ejemplo, el dato que nosotros queramos. Si queremos traer, por ejemplo, el nombre o algún otro dato de esa persona, simplemente bastará con que coloquemos el sí. Todo este condicional que hemos colocado lo colocamos como condición, punto y coma, el valor por verdadero, por ejemplo, que nos traiga el nombre de esa persona. Entonces aquí seleccionamos el nombre y que si no, no nos traiga nada. Por ejemplo, cerramos paréntesis y aquí está el resultado. Entonces en este caso no nos trajo nada, solo nos traerá los nombres de los que cumplan la condición, como en este caso. Esa es básicamente la filosofía del manejo de estos ejemplos. Entonces es analizar básicamente en una primera instancia cuáles son las condiciones que se cumplen sobre qué celdas, ser cuidadosos si son condiciones que terminen siendo excluyentes para una determinada celda, y finalmente, si es necesario, si es lo que se ha solicitado, colocamos el condicional para que coloque los valores que esperamos o que se nos han solicitado que sean colocados en una determinada celda. Bueno, a continuación veremos otros tipos de ejemplos.